Hoy me he despertado sin electricidad en mi camper y con frío. Batería al 0%. Este será un episodio práctico hablando de la vida real en una camper. Veréis mis errores y mis aprendizajes para el futuro, hablando de sistemas eléctricos sobre todo. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bueno, empezaré diciendo que esto que me ha pasado no es un caso único, pero sí que, si no me equivoco, es la tercera vez que me pasa. No me equivoco, es la tercera vez que me pasa desde que tengo el camión, que lo tengo en 2022. O sea que prácticamente vamos a hacer a los 4 años, y esto me ha pasado cuando estuve una semana parado en Leiden. Estaba muy a gusto allí, estaba acompañado y no quería moverme y estuvo lloviendo una semana entera. Ahí me quedé sin electricidad. En Euskadi me pasó exactamente lo mismo. Bueno, eso fue en 2022, lo de Leiden, que es Holanda, por cierto, Países Bajos. En Euskadi me pasó en enero de 2023, si no me equivoco, y ahora en noviembre de 2025 me ha vuelto a pasar. También hay que decir que he estado mucho tiempo en Andalucía, mucho tiempo en Canarias, y claro, también pues tenía sentido de no tener estos problemas. También hay que decir que yo intento ir persiguiendo un poco el buen tiempo, ¿no? Pero ahora, por cómo se han dado las cosas, estoy viajando, bueno, desde Galicia hasta Euskadi para pasar las Navidades allí, y ya me imaginaba que esto podía pasar. Os contaré un poco de todo esto. Va a ser, ya digo, muy práctico. Os quiero contar qué es bueno, pues lo que voy a cambiar para mi futuro camión, qué problemas veo en mucha gente que tiene, cuáles son buenos aciertos. Os quiero hablar de consumos y también de, bueno, ya vais a ver, de sistema eléctrico en general y de los problemas que podemos tener, ¿no? Yo empiezo diciendo que antes yo he vivido 4 años en una Volkswagen T4, en una Transporter hecha por mí, con una batería de primero de 90 amperios y luego la cambié, hice un super upgrade a 100 amperios hora. Vale, o sea que nada, que eso en litio puede ser la mitad, o sea, unos 50 amperios hora. Y así es como he vivido, sí, y no he tenido mayor problema. Bueno, sí, iba muy justo, siempre que no hacía súper buen tiempo, pero no pensé en mejorarlo, no fui a cambiarlo, así que eso ya dice mucho, ¿no? Eh, pero, claro, aquí había una cosa, que es que me movía mucho. Cuando estás en continuo movimiento, como creo que es el caso de la mayoría de campers, no hace falta, claro, ni tener placas solares, ni tener buenas baterías. Tener una que tengas lo suficiente para tirar ese día que puedes estar parado, pues es suficiente, ¿no? Pero bueno, pues hay personas, en las que me incluyo, pues que no estamos así. Yo estaba así antes, pero poco a poco pues fui parando más. Eh, y bueno, pues ahora lo que llevo, bueno, antes la placa solar que tenía, no lo he dicho, era de 100 vatios, flexible, china, o sea, no creo que era muy eficiente, pero bueno, ya digo, para la nevera y cargar el ordenador y conducir bastante, pues lo tenía. Estaba más o menos apañado. Sí que en algún momento me conecté, también cambié de batería, pues, 2 veces porque, claro, cuando agotas las baterías de AGM a más de un 50%, pues ya sabemos que el problema es que se deterioran muy rápido, a diferencia de las de litio. Por cierto, tengo curiosidad si alguien a día de hoy, en 2025, está poniendo baterías que no sean de litio. No lo sé. Entiendo que no, con los precios que están cogiendo. Es increíble. Ya cuando la puse yo en este camión dije, guau, es que son un chollo las de litio ahora, claro, porque es que antes costaban, no sé, es que eran una barbaridad. Igual te costan 4.000 euros una batería muy sencilla, ¿no? Entonces, sí, yo lo tuve claro y dije, bueno, vamos a probar con el litio. Estoy encantado. Tengo una batería única de 150 amperios, pero, ¿qué es lo que pasa? Que tengo muchas placas solares. Eso es sobre todo para mí el poder que tiene, el que yo esté contento con mi sistema eléctrico. Llevo 630 vatios en placas solares, que son muy baratas, no recuerdo el precio, pero ya digo, es muy barato todas esas placas solares. En cambio, pues la batería sí que en su día me costó 1.000 euros. Una batería de 150 amperios que ahora, por supuesto,
no es el caso. Pero en su día, si yo quería tener 300 amperios, quería tener el doble, pues me hubiese gastado 2.000 euros en vez de 1.000. Y ya, pues es algo que no quería. Yo prefiero 1.000 euros de gasolina para viajar que no una batería que probablemente yo estimaba que no la iba a usar demasiado, esa batería extra, ¿no? Y bueno, así ha sido. Como os digo, pues en 4 años me he quedado hoy exactamente. Hemos despertado aquí en León con un día totalmente nublado, lloviendo, toda la noche lloviendo. Ayer todo el día nublado. Ayer ha sido de los días que menos electricidad he generado. Mira, esto lo podía haber mirado. Porque esto lo puedo mirar en el sistema de Victron, que luego hablaré un poco mal, entre comillas, de Victron. Pero sí, la verdad es que cuando hay un tiempo malo y lo combinas con la calefacción, sobre todo, ¿no? Si está mucho tiempo encendida la calefacción, pues eso hace que muchas veces pensamos, no, es una calefacción que consume muy poco. Bueno, consume muy poco cuando estás en climas fríos y lo dejas a la noche y tal, pues al final es mucho consumo. Tengo aquí apuntados unos cuantos consumos. Ahora os voy a contar. Espero que no se me olvide nada porque tengo muchas cosas. Pero sí, pues lo que ha pasado hoy es que hemos despertado sin luz. Yo ya me estimaba que podía empezar los problemas porque veía ya que el mal tiempo, también había dado la casualidad de que el otro día salimos a cortar leña, encendí la luz de fuera, que son 2 luces, y se me olvidó apagarla, entonces estuvo toda la noche encendida, hasta que ya bien de día, al salir, pues me di cuenta de que estaban encendidas y las apagué, y eso cuando estás en momentos así, que el sol no es demasiado y consumes bastante, pues a la larga es un problema, y eso es lo que nos ha pasado hoy. También os digo, hablando de Victron, que Victron siempre lo ponemos por las nubes, ¿no? De que son equipos caros y muy buenos. Ahora yo tengo un poco más de dudas. Sí, para empezar nos fuimos a dormir aquí con un 30% de batería. Ya oliéndome un poco los problemas, ya quité el router y Alexa, que son cosas que normalmente suelen estar encendidos siempre. Pero bueno, ahora a la noche sí que lo estoy apagando. Pero bueno, pues apagué eso. Apagué el inversor, por supuesto, y la nevera seguía encendida. Pero bueno, si hace fresquito, pues lo normal es que, yo qué sé, que me pueda despertar a un 25, a un 20%, yo podía estimar. Pues no, al 0%. Bueno, también cuando llega al 10% ya se desactiva todo, ¿vale? Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que el número de porcentaje no era correcto. No, y no es la primera vez que me pasa. Esto fue un problema que estuve arrastrando bastante tiempo al principio. Vimos que el Battery Protect de Victron estaba fallando, lo quitamos y empezó a ir bien, y hasta hoy. Bueno, hasta hoy no, hasta ayer. Porque ayer me hizo una cosa muy rara, que cuando la batería estaba, creo que al 48%, no sé, al 40 y pico por ciento, de repente se ponía que estaba al 100%. Y yo ya sabía que no era, entonces lo bajé manualmente a ese 48% que creía que estaba más o menos. Y bueno, pues con esto digo que efectivamente Victron creo que son equipos muy buenos y que siempre hemos hablado maravillas, pero casualidad me encontré con un taller que ya os he hablado aquí en este podcast de él, del cual 2 personas, bueno, creo que 3 personas, pero con 2 he hablado bastante, se dieron por aludidos y sin haber yo dicho qué taller era, ya sabían por los datos que había dado. Sobre todo una palabra que dije que era una relación tóxica, que es un poco raro, ¿no? En un taller. Pero es que fue tal cual. Y las cosas que me contaron estas 2 personas que habían estado con esa persona, es que, vamos, que lo vieron muy claro, ¿no? Yo decir que una persona que sabe mucho, que lleva más de 30 años en el sector, que de verdad sabe mucho. Pero luego también te trata mal a ratos. Y luego también, pues, habla mal de otras empresas, dice cosas también que, bueno, pues yo algo sé de todo esto y veía que no tenía mucho sentido. Pero no me habló muy bien de Victron. Y yo le dije, bueno, pues entonces si Victron es tan malo, ¿qué es mejor? Y me dijo, Mastervolt es mejor. Y yo, vale, bueno, ya sabemos todos que Mastervolt es más caro. Y luego seguimos hablando y al rato le dije yo, vale, entonces después de Mastervolt, que es lo más caro, ¿cuál va? Y me dice, no, Victron. Y yo, joder, me lo estás poniendo a parir
hacía 1 hora y ahora me estás diciendo que es el segundo mejor, ¿no? Pero bueno, me hablaba mal porque me decía, Victron tiene muchos cacharritos, te está vendiendo cacharritos. Y es verdad que al final yo tengo un mueble donde tengo un montón de cosas, de las cuales una, por cierto, está desactivada y todo funciona bien. No sé, es un poco raro. Y también que todos los problemas eléctricos y sobre todo de incendios vienen de las conexiones entre estos aparatitos, ¿no? Mientras que si tienes un sistema todo integrado, que muchas veces en estas baterías portátiles hemos dicho que es una mierda, ¿no? Porque si se te estropea todo. Sí, pero en realidad también, o sea, es como un ordenador. Entonces, un ordenador es una caja donde está todo, un portátil, ¿no? No tienes aparatitos. Está todo en uno. Entonces, no sé, a mí esa idea de que esté todo en uno, en parte me gusta. Y Masterbolt, por ejemplo, pues al parecer está trabajando en eso. No sé, en el nuevo camión ya os contaré un poco más, pero me gustaría poner un sistema eléctrico distinto al que tengo ahora, sobre todo por probar. Ya sabéis que me gusta probar. He probado 3 calefacciones diferentes. Ya no hay muchas más para probar, pero sí, en el tema del sistema eléctrico también, pues por tener experiencia con otro. Y no sé, veremos qué es lo que pasa. Pero sí, con esto quiero decir que Victron sí probablemente sea una marca muy buena, pero bueno, que tampoco creo que sea Dios. Igual me equivoco, ¿eh? Me encantaría, como siempre, escuchar vuestras opiniones al respecto. Vale, que ya os digo que mis problemas habrán sido sobre todo con los porcentajes, sí, y bueno, y al quitar este Battery Protect, que luego me dicen, no, si la batería de litio ya tiene, no hace falta esta cosa extra. Y yo, entonces, ¿para qué me lo vendieron, no? Pues yo qué sé. Pero bueno, el caso es que esto pasa sobre todo en las furgonetas camper y vehículos, bueno, así hechos un poco de forma artesanal, en camperizadores. En cambio, las autocaravanas, ya el otro día hablamos con Ailén y nos decía cómo ella iba muy bien de electricidad. Y también tengo a mi amigo Carles, que también tiene una autocaravana y no tiene ningún problema de electricidad, mientras que ha tenido muchas campers siempre con problemas de electricidad. Y esto me parece muy interesante, ¿no? Como las autocaravanas, al tener todo a gas, todo lo que realmente consume, que básicamente, bueno, pues la calefacción, la nevera, pues hace que tengas que ir mucho a por gas, sobre todo cuando en épocas frías, ¿no? Que tienes que tener la calefacción encendida mucho tiempo. Pero bueno, pues oye, pues te ahorras los problemas eléctricos, aunque tengas una batería pequeña, una placa solar enana. Entonces eso está bien, entre comillas, porque ir a por gas, los que lo hemos hecho a menudo ya nos hemos dado cuenta que es bastante rollo, ¿no? Quitar bombonas, poner... Si tienes GLP, bueno, pero claro, o tienes que ir a menudo, sobre todo en temporada fría, si quieres estar parado un mes, pues es complicado, o tienes un depósito enorme que te ocupa mucho espacio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tener un mix, para mí, y según mi experiencia, es un poco lo mejor. No tener nada de gas, como le gusta a mucha gente hoy en día, creo que tampoco es la mejor opción. Las cocinas a diésel, por ejemplo, que por cierto, escucha a mucha gente poniéndolas a parer, gente que se ha gastado mucho dinero en eso, así que si lo vais a poner, enteraros un poco bien de esto antes de hacerlo. Pero sí, no sé, a mí tener este mix me gusta, y luego os contaré un poco más cómo lo voy a hacer en el futuro camión. Pero bueno, nada, simplemente quería decir esto de las autocaravanas, que me parece curioso. Venga, os voy a contar ahora un poco de consumos, que tengo aquí un listado apuntado. Como os he dicho, yo esta noche había quitado pues el módem y Alexa y el inversor. El inversor encendido me consume unos 10 vatios de potencia, ¿vale? Yo normalmente, como siempre voy sobrado de electricidad, pues siempre el inversor siempre está encendido durante todo el día, desde la mañana hasta que me acuesto, y ahí lo apago. Son 10 vatios de consumo y ya está. Luego el módem son 4 vatios. Alexa son 3 vatios. Y ahora las luces, que bueno, que muchas veces pensamos que consumen un montón, y sí que hay algunas. Por ejemplo, yo tengo un LED larguísimo debajo del armario de arriba, y esas consumen 27 vatios. Es un LED de 4 metros, más o menos de largo. En cambio, el monitor para trabajar son solo 14 vatios.
Vale, que mucha gente dice, joder, claro, es que si usas un monitor de 220 para trabajar estás usando un montón de electricidad, ¿no? Pues en realidad son 14 vatios, que es la calefacción al mínimo. Que muchas veces pensamos que la calefacción no consume electricidad, pero consume bastante. Por lo menos la que yo tengo, la Webasto, con la que ya he dicho que no estoy muy contento, son entre 14 y 29 vatios. O sea, 14 vatios al mínimo entiendo que es cuando está manteniéndose, manteniendo la temperatura, ¿no? Y bueno, pues el monitor yo lo uso, iba a decir las horas que trabajo, pero en realidad son menos. Ahora estoy grabando un podcast y lo hago desde el sofá, no necesito el monitor, ¿no? Así que bueno, pues me parecen, no sé, datos interesantes, ¿no? Luego tengo luces que consumen muy poco, o que consumen 1 vatio, que a la noche pues me encanta ponerlas. La cámara de seguridad que tengo consume 3 vatios. El sistema eléctrico en stand-by, ¿vale? Sin nada, son 5 vatios y tal. Entonces, ya digo, yo normal, bueno, el frigorífico, que es lo que más consume, son 40 vatios. Y el ordenador, mientras está cargando, si lo estoy usando, creo que son 32 vatios, por lo que estoy entendiendo aquí que es lo que tengo. Bueno, pues no, simplemente para que os hagáis una idea un poco de consumos eléctricos. Y hoy, bueno, pues sí, nos hemos despertado sin electricidad, pero ahora, por ejemplo, he estado mirando un poco cuánta electricidad estaba entrando y sí que a primera hora del día estaba entrando a 20 vatios, muy poquito, con el cielo totalmente nublado y claro, pues el sol que no había terminado de salir. En cambio, ya a las 11 de la mañana ya estaban entrando 100 vatios, que está lloviendo. Bueno, llueve, para, está un poco así, pero está como hay mucha claridad en el cielo. Entonces están entrando 100 vatios. Vale, entonces con esto, pues vemos que un día de lluvia cerrado, no entra nada prácticamente, pero con que salga iba a decir el sol, pero no, con que se haga un poco claro el día, un rato, a mí que tengo 600 vatios en noviembre, me están entrando de esos 600 vatios de placas solares 100. Entonces, si pongo el doble, que será un poco la idea más o menos en el próximo camión, ya serán 200. Así que, bueno, creo que las placas solares, para mí por lo menos, tienen un papel muy importante, aunque estés en climas muy lluviosos. ¿Sabes? Porque, lo dicho, al final, vale, sí, puede haber un día como el que nos pasó ayer, que no cogimos nada de sol, porque estaba muy cerrado, lloviendo mucho sin parar, estaba muy oscuro el día, pero pues aquí, joder, estamos en noviembre y en 2 días, pues hoy es jueves, pues el sábado y el domingo va a hacer buen tiempo. Entonces ya no habrá problemas eléctricos. ¿Sabes qué? Siempre de vez en cuando sale el sol. Entonces no creo que sea tan importante tener baterías enormes, como veo que hay gente que ya hoy en día tiene que estar poniendo 900 amperios de baterías. Una locura, pero que depende del caso, ¿eh? Yo creo que aquí hay que estudiar. Si de vez en cuando te enchufas a un sitio y tienes un techo muy pequeño y no puedes poner placas solares, pues oye, invertir mucho en eso es buena idea, pero no sé, nada, estoy un poco hablando en voz alta y también haciendo reflexión que la calefacción consume, ¿no? En cambio, otra cosa que me encanta a mí, no consume, que es la chimenea, algo que estoy viendo ahora mismo. Tenemos encendida, da un calor espectacular, a mí me encanta, también tiene sus pegas, pero esta mañana, claro, nos hemos despertado aquí con mucho frío, pero ya está la chimenea preparada para darle al mechero y que se encienda. Y eso está guay, porque hay cero consumo eléctrico, no teníamos tampoco electricidad, entonces da también un poquito de luz antes del amanecer, que mola un montón. El otro día, bueno, y hoy, pues vamos a cocinar patatas dentro, entonces es muy guay. Pero también digo, pues si quiero trabajar a la mañana, yo normalmente suelo poner la chimenea a la mañana. Pues esta chimenea, sobre todo al ser pequeña y si no tienes la leña perfectamente cortada, tienes que estar como muy encima, ¿no? Y no puedo trabajar 1 hora seguida prácticamente sin tener que echar un tronco o mover o revisar y tal. Y eso pues es un poco rollo, la verdad. Pero bueno, pues para mí compensa, sí. También digo que si tienes la leña bien cortada, hace mucho. Que hoy, por ejemplo, pues no ha sido el caso, o ayer. Pero sí, no sé, a mí es algo que me encanta y que sabes que aunque no tengas electricidad no va a haber problema. Porque hoy sí nos hemos despertado al 0% de batería.
Pero bueno, pues ahora mismo creo que está como a un 25% y son las 12 del mediodía. Y esto está guay. Estoy contento con eso. Estábamos valorando si ir a enchufarnos a un área. Que además a mí me hace como ilusión, como es algo que hago tan poco. Claro, esto lo hice en esas veces que me quedé sin electricidad. En Holanda y en Euskadi. Esas 2 veces han sido las únicas veces que me he conectado. Pues, y la última vez fue en enero de 2023. Hace 2 años prácticamente. Entonces tengo ganas de hacerlo. Pero bueno, viendo que no está el día tan cerrado como ayer, que estamos cogiendo como 100 vatios tranquilamente y que, bueno, pues esta mañana no me he puesto a trabajar en el monitor, por ejemplo. Esta mañana internet lo he dejado apagado. Estoy compartiendo los datos del móvil. Alexa está apagada. Entonces estamos, bueno, pues con el mínimo, ¿no? También a mí me gusta mucho salsear, también por probar y estoy todo el rato pues viendo un poco esto. Igual que con las temperaturas, pues con el sistema eléctrico, pues bastante parecido. Y bueno, si queréis que un taller especializado os ponga una calefacción o una chimenea, sí, porque Port Camper, por ejemplo, en Barcelona, los que me hicieron este camión, instalan chimeneas, que no vais a tener ningún problema. Si os interesa, os lo pueden hacer. Si queréis buscar una empresa en vuestra zona porque no estáis en Barcelona, en camperizando.es, ahí ya sabéis que yo personalmente os ayudo a que podáis encontrar, bueno, pues sí, un buen precio, porque al final lo que hacéis es recibir un montón de presupuestos de distintos talleres para poner lo que vosotros queráis en la zona más o menos en la que estéis. Así que ya sabéis, en camperizando.es os echo un cable con eso y además que es totalmente gratis. Así que yo lo aprovecharía, desde luego. Y bueno, quiero aprovechar para contaros una cosa que publiqué hace muy poquito en redes sociales, que es un error que creo que cometió en el Nissan Capstar, que a mucha gente le hace mucha gracia, que es tener cosas de muy bajo consumo. Si lo volviese a hacer, tendría cosas que consumen más electricidad. Es curioso, ¿no? Pues estoy hablando en esto que me quedo sin electricidad, en cambio quiero cosas que consuman más. Pues sí, eso es así. Para mí ha sido un error. Ya sabéis un poco el sistema eléctrico que tengo y la realidad es que el 99% del tiempo voy sobradísimo de energía. Entonces me da como rabia que lleguen las 11 de la mañana, que la batería está al 100% y que las placas estén casi como medio apagadas, ¿no? Como que no están generando electricidad prácticamente. O sea, no están cogiendo electricidad porque la batería ya está llena. Entonces está cogiendo solo la que necesita pues para, pues lo que decía, pues para Alexa, para el router, para la nevera, muy poquito. Podrían aprovechar 600 vatios y en realidad estamos usando ni 50. Entonces me gustaría para todos esos momentos que tengo exceso, que es la mayoría, el poder tener, yo qué sé, pues un aire acondicionado, un fuego de inducción, un suelo radiante, un deshumidificador, pues un montón de cosas que no son necesarias, que no es como una nevera, que sí que la tienes que tener todo el tiempo, ¿no? O es lo ideal. Por lo menos unos mínimos, ¿no? Por supuesto, yo he vivido sin nevera mucho tiempo y metes hielos y no hay problemas, pero por establecer unos mínimos, yo creo que la nevera es lo que necesitamos. Entonces, bueno, pues sí, enchufar de vez en cuando un deshumidificador ahora que estoy viajando por el norte de España, pues me gustaría, ¿sabes? Porque a veces no tienes frío por la temperatura, tienes más frío porque está muy húmedo el ambiente, ¿no? Y componer sí, o yo qué sé, te vas a hacer una ruta, que yo he hecho bastantes por aquí, pues lo que necesitas es secar las botas, secar la ropa, porque al final si te llueve un poco va a tardar mucho en secarse. Entonces para mí un deshumidificador pues mola. Y mi idea en el nuevo camión es poner un fuego de inducción y uno de gas. O sea, uno y uno. ¿Sabes? No dobles, ¿eh? O sea, uno y uno. Para que en mi día a día, como voy sobrado de electricidad, poder usar el de inducción. Y luego esos días, como hoy, pues usaría el de gas. No sé, me parece muy buena idea. No sé cómo veis esta locura. Me parece como que estoy desperdiciando el potencial de las placas solares. ¿Sabes? Y mucha gente se ríe y me dice, Íñigo, es que tienes una batería solo de 150 amperios. Tenías que haber puesto una mucho más grande. Y yo, joder, pues sí, me podía haber gastado 1.000 euros más en una segunda batería. Pero bueno, pues hasta ahora me he tenido que enchufar 2 veces en un área que, bueno, todos sabemos lo que vale un área, ¿no? Que te vale 10, 20 euros, lo que sea. Entonces creo que me ha compensado. Y no estaría aprovechando
el 99% de las veces o más esa segunda batería. No sé, yo por lo menos es como lo veo. Luego hay muchas otras personas que tienen 500 amperios hora de batería, muchísimo más que yo, pero unas placas mucho más justas, de 200 vatios, y van justos de energía. ¿Por qué? Pues porque llevan una semana en un sitio, se quedan sin electricidad y no pueden generar más electricidad, a menos que haga un sol radiante y estén en verano. ¿Sabes? Porque necesitas mucho para llenar esas baterías. Y luego también, pues por supuesto, depende del consumo. Yo ya veis, tengo un consumo bastante bajo. No uso cafetera, no uso microondas, no uso cafetera porque no me gusta el café. Pero sí, tampoco hago jornadas larguísimas de trabajo, con el ordenador, quiero decir. Entonces, pues sí, creo que al final depende de cada uno. Pero de verdad que si estuviese otra vez en 2022, creo que el sistema eléctrico lo haría igual de batería y de placas. Bueno, igual le pondría más placas. Hubiese hecho un Tetris en el techo para ponerle más placas porque son prácticamente gratis. Pero sí, creo que hoy, por ejemplo, creo que hubiésemos librado con una placa extra. Sí, o con batería extra, pero bueno, como lo más barato es eso. Entonces lo que sí que hubiese hecho es eso, poner cosas no necesarias que consuman más. Sí, ese es un poco mi arrepentimiento. También deciros que yo estoy siempre en lugares soleados, o casi siempre, ¿no? Entonces, pues así es mucho más fácil. El tener poca electricidad creo que es una faena porque pues hoy a la mañana no podíamos usar la bomba de agua, por ejemplo, hasta que hemos empezado a cargar la batería. Pero si tienes, pues igual, una claraboya eléctrica, un escalón eléctrico, un baño que tiene una bomba de agua, un poti de estos, que están ya fijos, van con una bomba de agua eléctrica. A ver, que todo esto arrancas el motor y puedes hacer todas esas cosas, pero es un poco rollo. O tener internet, ¿no? Yo con lo que estoy haciendo ahora, compartir los datos. Pero vamos, esto ya digo, no lo he tenido que hacer y ahora pues quería un poco ver hasta dónde podemos recargar hoy, ¿no? Pues sí, trabajo sin el monitor, no pasa nada. Hoy es la primera mañana prácticamente que no tengo el inversor conectado. Pues no pasa nada. Pero la nevera sí que es una faena. Entonces, pues sí que hay cosas. Lo que hemos hecho hoy es poner la nevera al mínimo. Ya está. Que no he chequeado la temperatura, por cierto. Pero bueno, también tener la nevera en un sitio bajo en vez de uno alto es buena idea. Porque ahora mismo, pues dentro estamos como a 25 grados. Y en cambio el suelo he visto que tenemos ahí unos cachopos, unas sobras de ayer, pues están a 16 grados. O sea, hay mucha diferencia en altura. Bueno, entonces ya no me voy a enrollar mucho más. Voy a contar un poco qué es lo que quiero hacer en el nuevo camión para resolver, bueno, este problema, entre comillas, que he tenido 3 veces en 4 años. Pues porque sí, quiero tener, para empezar, cosas que consuman mucho más. Un deshumidificador me parece una idea bárbara que casi nadie tiene. Porque, no sé, yo igual es que me gustan mucho los sitios húmedos, pero tanto Canarias, un montón de humedad, norte de España igual, yo qué sé, no sé, pues para mí es un puntazo. Y algo que quiero poner, sobre todo porque voy sobrado de espacio, y porque quiero probar algo con lo que mucha gente está muy contento, que es un generador de gasolina. Yo ya lo he dicho alguna vez, soy bastante sensible a los ruidos, odio las calefacciones las huevas, las de gasoil, por el ruido que meten, por el aire ese constante, ¿no? Que cuando la paras dices, ¡guau, qué a gusto! Me gustan mucho las de gas porque no meten apenas ruido, pero tienen un consumo muy alto de gas. Y claro, entonces diréis, entonces, Íñigo, ¿qué haces con un generador, no? Bueno, pues porque, bueno, para empezar quiero empezar a ir a la nieve, sí, y luego me doy cuenta que yo la mayoría de veces, como ahora mismo, estamos aparcados en un lugar donde no hay nadie. Entonces aquí, si voy a estar yo dentro, igual no, pero si me voy fuera y estoy unas horas, pues dejar el generador encendido que recarga la batería, pues me parece un puntazo, no sé. Y también porque el otro día aparcado bueno, en una zona donde había un montón de campers, había una caravana con un coche y la caravana estaba con un generador de gasolina. Me sorprendió el poco ruido que hacía. No sé. Entiendo que los nuevos pues meten mucho menos ruido, estaría al mínimo, no sé. Y me encantó. Entonces yo qué sé, pues por probar, ¿no? Dejarlo ahí en los bajos,
del nuevo camión, que tendré un montón de espacio y a correr. Y luego quiero tener lo del gas que os he dicho, más inducción, para hoy en mi día a día utilizar la inducción, que es más limpia, ¿no? Los fuegos de gas a la larga, a la gente que nos gusta cocinar, es un poco rollo de limpiar. Pero bueno, pues si combinas un fueguito de inducción con eso, pues no sé. Y luego pues a poner todo el techo de placas solares y más baterías. No sé cuánto pondré. Yo pondré bastante por lo baratas que están. Claro, no sé. Y por lo que os he dicho de la nieve. Como hasta ahora no he querido ir a la nieve, por cierto, este año, en diciembre o en enero, me gustaría estar algunos días en la nieve también para ver cómo me siento. Va a retomar el tema del snowboard, que hace 1000 años que no voy. Cuando digo 1000 son 20 prácticamente, 20 años. Pero bueno, era algo que me gustaba y sé que si coges un pase de temporada, pues yo que sé, en Francia, pues yo recuerdo un amigo que iba, que pagaba 350 euros. Estaba hablando hace muchos años, pero habrá subido, pero no es tanto, ¿no? Buscar un buen sitio y estar ahí con la chimenea y eso a gusto. No sé, son planes que me apetecen. Veremos. Pero sí. En el próximo episodio ya os hablaré de el tema nuevo camión, que hay cosas interesantes. Ya vi el otro día un Nissan Atleon, nunca me acuerdo del nombre, azul, muy curioso. En Instagram lo enseñé, lo podéis cotillar por ahí. Y bueno, y nada más. Oye, que si queréis instalar una calefacción que meta poco ruido o mucho ruido, una chimenea, unas placas solares, lo que sea en vuestra camper, o hacer una camperización completa, aprovecharos de camperizando.es, que os ayudamos, que es totalmente gratis. Y nada, espero que os haya parecido curioso este podcast, un poco distinto a lo que suelo hacer, un poco más realista. Y lo dicho, que os dejo un enlace a camperizando.es y seguirme por ahí por Instagram para ver un poquito lo que estoy comprando, y en YouTube, que tengo cositas preparadas. Os mando un fuerte abrazo aquí desde León, al fresquito. Chao, chao.